Hola, 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 bienvenida a la primera Masterclass de Estado Cero. Yo soy Loli Bello y junto con mi compañero Víctor Gutiérrez hemos creado un precioso proyecto que es Estado Cero, en el que intentamos acercar las técnicas holísticas de terapias naturales, tradicionales, a todo el mundo para que encuentre el bienestar integral que necesitamos. Muchas personas nos están preguntando qué es holístico. Pues holístico es el todo, viene el concepto holismo. Y quiere decir que para conseguir un bienestar hay que conseguirlo desde el cuerpo, la mente, el espíritu y el entorno físico y social. No basta solo con ir al gimnasio o comer bien, ¿no? ¿Cómo queremos ayudaros con este proyecto? Pues haciendo masterclass como esta para difundir, daros consejos prácticos. Estamos también preparando cursos. Y además de masterclass, tenemos también un podcast en iVoox, en el que, por ejemplo, ya tenemos uno en el que os explicamos precisamente el concepto de holístico y podéis también seguirnos por las redes sociales, ¿vale? ¿Cómo vamos a empezar esta masterclass? Pues con un tema que creemos que es muy importante, que es la nutrición. Nuria Borreguero, que es dietista, naturópata y acupuntora, nos va a acercar y nos va a explicar lo que es la nutrición evolutiva y cómo esta va a poder ayudar a transformar nuestra salud, ¿vale? Podéis hacerle las preguntas en directo a través del chat a Nuria. Ella va a iniciar una presentación y va a explicar lo que es la nutrición evolutiva y al final de la presentación y de las explicaciones os responderá en directo a las dudas que planteéis, ¿vale? Estoy encantada de que os hayáis conectado. Por favor, darnos vuestro feedback porque es muy importante que nos digáis si habéis tenido algún problema de conexión, si el tema os ha parecido interesante, si hay otros temas que os puedan gustar, porque vamos a buscar a estupendos profesionales, que ya tenemos bastante, pero nos centraremos también en los temas que vosotros nos propongáis, ¿vale? Así que bueno, doy paso ya a Nuria. Espero que disfrutéis de la masterclass. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Loli. Bueno, yo, como ha comentado la compañera, soy dietista, naturópata y acupuntora y trabajo principalmente con nutrición evolutiva. La nutrición evolutiva lo que viene a decirnos es que sencillamente para encontrarnos bien tenemos que atender a aquello para lo que estamos anatómica y fisiológicamente preparados, o en este caso a lo que sencillamente la evolución nos ha llevado, ¿no? Que a raíz de adaptaciones generadas al medio en el que estábamos, pues nuestro aparato, en este caso digestivo, que es en el que yo voy a centrarme, se ha adaptado a la absorción de determinados nutrientes. En la medida en la que sea esos nutrientes los que les demos de comer y no otros, pues funcionaremos mejor. Es algo que en principio parece bastante sencillo, pero no lo es tanto, porque cuando vamos al supermercado pues nos encontramos muchos productos que se alejan bastante del estado natural de los alimentos. Entonces, bueno, he preparado una pequeña presentación para que podamos tener una guía y alguna ilustración bastante sencilla. Voy a pasar a compartir pantalla para que podamos verlo. Bien. Vale, creo que aquí podéis ver ya la presentación. ¿Me podéis confirmar? Loli, ¿puedes confirmarme que se ve bien? ¿Sí? Vale, con un gesto me es suficiente. Vale, perfecto. Vale. Bueno, no sé si me veis ahora, pero creo que sí que me escucháis sin problema. Como os comentaba, vamos a hablar de comida real y nutrición evolutiva. Digo para transformar nuestra salud porque realmente en las últimas generaciones convivimos con una alimentación bastante alejada de la naturaleza y eso también ha transformado para mal, en este caso, nuestra salud. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar es hacer unos pequeños pasos muy sencillos que nos acerquen un poco al estado de salud que realmente deberíamos tener.
Bueno, el primer factor que me parece muy importante identificar es la cuestión de la incoherencia. Vivimos en un ambiente totalmente artificial que hace que gran parte de nuestros hábitos sean incoherentes con aquello para lo que estamos diseñados. Entonces, en este caso, la incoherencia se convierte directamente en un factor de riesgo para nuestra salud. Vemos cómo el 60% de todas las disfunciones que actualmente se dan, especialmente en el primer mundo, están relacionadas con las llamadas enfermedades de la civilización, que no son otras que la que gran mayoría de nosotros padecemos o tenemos familiares que padecen, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, dislipemias, cánceres. Todas estas enfermedades, o al menos gran parte de ellas, y una excepción quizá podría ser el cáncer, son bastante fáciles de prevenir. O sea que el 60% de todas estas muertes podrían evitarse. Y en el caso de las relacionadas con el cáncer, pues seguramente también muchas se podrían prevenir. Y esto no se debe a otra cosa más que al nivel de estrés que tenemos, al sedentarismo, a la alimentación y a todos los hábitos artificiales que hemos ido generando y que nos han alejado de nuestro estado natural. Estas enfermedades, como comento, pues se producen por la incoherencia entre el entorno que tenemos y aquello a lo que nuestro cuerpo está adaptado, que es totalmente distinto. Haciendo un breve paseo por la evolución, pues bueno, podemos ver cómo tras el Australopithecus aparece el Homo habilis y bueno, pues este ser aprende a utilizar herramientas como la piedra y ello nos lleva sobre todo a poder acceder a partes de los animales donde antes no podíamos acceder. En concreto, a la grasa que se encuentra en el cerebro de otros mamíferos y al tuétano que encontramos también en los huesos animales. El hecho de convertirnos en carroñeros permitió introducir nuevos nutrientes en nuestra alimentación, especialmente las grasas, como digo, y esto facilitó el desarrollo de nuestro cerebro. Pero el cerebro es un tejido que se llama de caro mantenimiento porque necesita una cantidad de calorías y de nutrientes tremenda. Entonces, esto se hizo en detrimento de otros órganos. En este caso, de nuestro aparato digestivo, que es otro de esos grandes órganos que necesitan muchos recursos. La evolución tuvo que priorizar, a qué dar importancia, y en este caso pues, priorizó el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Como veis en la imagen, la capacidad que tiene en el abdomen cualquier chimpancé o cualquier mono, de hecho parece que estén obesos, ¿no? Pero en realidad no es obesidad, es la amplitud que tiene su aparato digestivo, que es mucho más amplio que el del ser humano. Nuestro sistema digestivo sencillamente se empequeñeció por una cuestión de reducir el consumo calórico y energético y el cerebro aumentó. Es lo que vemos aquí en este cuadradito, donde vemos el tamaño del cerebro de los humanos y el tamaño del cerebro de otros primates en relación al intestino humano y al intestino de otros primates, ¿no? Y también, bueno, a otros tejidos como son el cardiovascular y otros tejidos que también tienen importancia, pero no tanto peso como el del aparato digestivo. Así que menos espacio para el aparato digestivo y un mayor espacio y mayor cantidad de recursos energéticos para el sistema nervioso, que fue pues, lo que nos permitió llegar hasta donde ahora estamos. La dieta que favoreció este desarrollo hemos visto que se basaba principalmente en aumentar el consumo de grasas, pero también hubieron otros pequeños cambios. Por ejemplo, dejamos de consumir tantos vegetales crudos y empezamos poco a poco a o bien consumir mayor fermentaciones y también consumir alimentos cocinados. Esto facilitó las digestiones y al facilitar las digestiones la expansión del aparato digestivo a la hora de hacer la digestión pues no necesitaba ser tan amplia. También empezamos a consumir menor cantidad de fibras vegetales precisamente para facilitar la digestión, una mayor cantidad de proteínas vegetales, al igual que la grasa, como hemos visto, y alimentos de mayor densidad energética. La densidad energética es un concepto que hace referencia a la cantidad de energía que yo puedo ingerir con un alimento de menor tamaño posible, ¿no? Un buen ejemplo podría ser una nuez, por ejemplo. Tiene un tamaño muy pequeño, pero alberga una gran cantidad de calorías y de nutrientes. Entonces, bueno, el cambio de nuestra alimentación se basó sobre todo en estas pequeñas pautas, pero que realmente fueron muy importantes para poder cambiar el tamaño de nuestro cerebro de los 350 gramos que vemos en el chimpancé al casi 1,5 kilos, bueno, 1,350 kilos, depende del sexo,
las mujeres un poco menos, que actualmente tienen nuestros cerebros, ¿no? En estas gráficas se muestra una información bastante interesante sobre el momento en el que estamos, ¿no? Esto nos sirve para tomar una perspectiva que a mí me parece muy importante, porque la revolución industrial, que es la que principalmente... Bueno, han habido dos cambios importantes, la revolución agrícola y la revolución industrial. La que tenemos más cercana es la revolución industrial y generó un cambio tremendo en nuestro patrón de alimentación. Y en ese patrón llevamos moviéndonos muy poquitas generaciones. Vemos en la primera gráfica cómo, por ejemplo, de la especie Homo habilis, está un poco movido, pero bueno, podemos ver 76.000 generaciones, ¿vale? Del Homo sapiens moderno, pues serían unas 6.666. Evidentemente, estos datos son aproximados, pero lo llamativo es que desde la revolución agrícola, pues solo llevamos 333 generaciones. Y si nos vamos a la revolución industrial, llevamos solamente 7 generaciones y en la comida procesada actual únicamente 4, o sea, 4 generaciones de seres humanos adaptándose a este tipo de alimentación. Eso quiere decir que, como aparece aquí en la conclusión, el 95% de todas las generaciones de Homo sapiens han vivido como cazadores-recolectores. Es decir, nuestro cuerpo está adaptado todavía a una alimentación que prácticamente debería ser la misma que teníamos en el Paleolítico. Y, sin embargo, pues vivimos en un ambiente con una alimentación completamente artificial, ¿no? Y muy alejada de eso. Si nos vamos a la siguiente gráfica, se analiza un poco más de cerca el Neolítico, donde apareció la domesticación de los animales, el uso de los lácteos, el uso del vino, de la cerveza, de las primeras minas de sal. Eso no podemos perder la referencia de que realmente solo llevamos 10.000 años, ¿no? Trabajando con esto y procesando este tipo de alimentación. Entonces, eso hace que también haya muchas personas que todavía no se han adaptado a digerir, por ejemplo, los lácteos, ¿no? Aquí hay un sesgo bastante importante en cuestiones de raza, porque vemos cómo en Occidente y sobre todo en Europa la adaptación a la digestión de la lactosa es mucho mayor que en otras zonas más pobres del mundo, donde sencillamente el hecho de no tener acceso a ese tipo de alimentos, a los lácteos de otros mamíferos, pues ha hecho que su cuerpo no sea capaz de digerir los lácteos y que, por tanto, tengan importantes problemas a la hora de hacer la digestión. Importante también ver en qué momento aparece la sacarosa, que es prácticamente en el presente. Esto podemos verlo ampliado aquí. En las últimas generaciones, veis que aquí aparece el número 7, las últimas 7 generaciones. Y aparece más o menos en 1798 la sacarosa. Luego empezamos con la producción de carne intensiva. Hasta aquí la única carne que consumíamos era la de caza o la de una crianza mucho más libre que la intensiva. Pero aquí ya empezamos a dominar sobre todo cuestiones relacionadas con la medicina y podemos empezar a poner antibióticos a los animales y que puedan soportar unas condiciones de vida mucho más duras, ¿no? de las que tienen en libertad. Aparecen más adelante los cereales refinados, los aceites refinados y los aceites hidrogenados. Pensad que, fijaros, entre 1888 y 1918 es cuando aparecen estos 3 ingredientes que actualmente casi pueden estar en todos los alimentos que encontramos en el supermercado, no en todo, pero en casi todo, especialmente los procesados, ¿no? Entonces, no hemos tenido capacidad de adaptarnos a esto, no somos capaces ni de digerirlo, ni de absorber bien los nutrientes. Y bueno, eso nos genera pues muchísimas controversias, ¿no? a la hora de equilibrar nuestra salud. A la última gráfica hay una serie sobre todo de productos de marcas directamente, pues tenemos, por ejemplo, en 1902 aparece la Pepsi, luego tenemos las galletas Oreo y por último las Pringles, ¿no? Que son del 69. Las Pringles acaban de llegar a nuestra vida y para muchas personas pues son un alimento no diario quizá, pero semanal probablemente. Entonces, esto no puede pasar desapercibido en nuestro cuerpo, evidentemente tiene consecuencias. Nuestro cuerpo necesita miles de años de evolución y de adaptación para poder asimilar bien los nutrientes. La introducción de todos estos alimentos genera graves conflictos a la hora de mantener nuestro equilibrio en la salud. Vemos en esta gráfica, que también es bastante llamativa, cómo tenemos pues 5.000 generaciones de evolución frente a las últimas 5, ¿no? Y fijaros el cuerpo cómo ha llegado a cambiar. Hemos pasado de la bipedestación
a aumentar el tamaño del cerebro, a aumentar nuestras habilidades y nuestra capacidad cognitiva. Y sin embargo, en las últimas 5 generaciones parece que se haya ido todo, ¿no? Muy rápido. Y de repente pues estamos obesos, la capacidad cognitiva, no me aventuro a decir todavía que haya disminuido, pero anda ahí, ¿eh? Tenemos muy poca capacidad de concentración, problemas de memoria, estrés, insomnio. Y eso, aunque sin duda tiene que ver con las condiciones de vida que tenemos en el resto de los ámbitos, también tiene que ver con la alimentación. Como hemos dicho antes, que la mayor parte de nuestra historia como seres humanos se ha desarrollado con la dieta del cazador-recolector, quería ver aquí brevemente también cómo es esa dieta, ¿no? Lo tenemos en inglés, pero bueno, yo os lo voy comentando. Vemos cómo el 55% de la energía proviene de comida animal, un 27,5% de animales de caza, un 27,5% de peces, y no hay ni grasas ni carnes procesadas. Todo es de origen totalmente natural. En gran parte de esos periodos, además, no hay ni siquiera alimentación diaria, pasamos grandes periodos de escasez. Tenemos una energía obtenida de las plantas en un 45%, donde los granos no están presentes. Básicamente comemos vegetales, raíces y hoja verde, y también pues semillas y algunos frutos secos, pero muy puntualmente. Y la fruta, la verdura y el resto de frutos están mínimamente procesados, porque tampoco todavía teníamos un gran dominio, ¿no? de las técnicas culinarias. Y desde luego, pues lo que vemos en el punto 3, había 0 comida procesada, todo estaba en su estado natural. Bueno, comer hasta caer. Aquí quería comentaros la predisposición que tenemos a darnos esos atracones de comida y cómo está facilitada por nuestra genética. Nuestro metabolismo está adaptado a los grandes periodos de carencia, como he comentado. No teníamos comida todos los días y a veces podían pasar semanas sin que ingiriésemos nada, ¿no? Y a veces incluso sin agua. Entonces, para esto, el movimiento era algo imprescindible. Esto nos condujo a pasar por periodos también de ingesta masiva, la contra, claro, cuando encontrábamos comida, imaginaros que llevamos una semana sin comer y de repente pues nos encontramos con un manzano o nos encontramos con algún árbol o somos capaces de cazar algo. Evidentemente hay que comer todo lo posible porque no sabemos cuándo será la próxima oportunidad que tengamos para comer. Con el tema de la caza pasa lo mismo, no teníamos capacidad para conservar las carnes animales, entonces aquí también se nos cae un poco un mito de los cazadores de mamut, porque en realidad cazábamos animales pequeños, nos era mucho más sencillo y además no suponía el compromiso de tener que conservar nada ni de arriesgarnos a comer nada en mal estado, porque sencillamente pues cazábamos algo pequeño, nos lo comíamos y ya está, ¿no? Conservar un mamut durante semanas pues probablemente supusiera un riesgo importante para nuestra salud. Bueno, sigo. Este hecho nos fue seleccionando y nos fue predeterminando hacia un tipo de metabolismo que oscilaba entre apoyar el movimiento, por un lado, pero por otro permitir también un descanso y una recuperación, ¿no? En esos periodos de ayuno se alternaba el descanso con la activación de búsqueda de comida. Ante la necesidad de comida, todo este metabolismo se pone en marcha para trabajar conjuntamente en pro del movimiento y el sistema nervioso central apoya el proceso, recompensándonos con un buen número de neurotransmisores de la felicidad. Y esto lo vemos todavía actualmente y, por suerte, cuando hacemos ejercicio, ¿no? Tenemos esa recompensa y esa sensación de bienestar. Acumular, por entonces, la acumulación de grasa en nuestro cuerpo tenía coherencia evolutiva porque iban a haber esos periodos de gran escasez, ¿no? Entonces tenía mucho sentido que nuestro cuerpo se diseñara para acumular grasa cuando realmente teníamos la capacidad de comer en grandes cantidades. De ahí que se desarrollaron los genes del ahorro, que, bueno, pues sencillamente se centraron en eso, ¿no? En consumir el número de calorías posible para que generásemos muchas reservas para los periodos de carencia. La clave es que la fuente más apreciada de esta energía y para la que estamos evolutivamente más adaptados es para la obtención de glucosa. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta diseñada para sacar glucosa de alimentos que prácticamente no la contienen, porque si lo pensáis, glucosa en nuestro medio natural disponible hay muy poquita. Era complicado que nos arriesgáramos a
a intentar atracar una colmena, porque, bueno, podría suponer riesgo de muerte, y también la fruta, por ejemplo, estaba disponible en muy pocos meses al año, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está especializado en sacar la glucosa de alimentos como puedan ser las raíces de los vegetales o, bueno, algunos nutrientes que tienen una carga de glucosa muy, muy pequeñita, ¿no? Como puedan ser unas grosellas o unos frutos rojos que aunque son frutas, pero tienen una carga de glucosa muy pequeña. Así que tenemos un cuerpo especializado en acumular grasa y en obtener glucosa, pero tenemos un entorno con sobreabundancia de pasteles, dulces, golosinas, carbohidratos refinados, lo cual evidentemente hace que no paremos de acumular grasa y de comprometer nuestra salud. Y además pues tenemos una industria alimentaria que es muy conocedora de esto y nos ofrece productos que son altamente adictivos, ¿no? Como todas estas bebidas azucaradas. Y de paso, pues también nos incluyen el azúcar en alimentos que en principio pues no tiene ningún sentido que lo contengan, como pueden ser los embutidos o un tomate frito o el pan, ¿no? El pan, por ejemplo, que parte de un cereal que ya de por sí es dulce, pues no tiene ningún sentido que se le agregue azúcar. Pero claro, es adictivo, es económico y evidentemente facilita las ventas. Además, para los peques de la casa pues ocurre lo mismo, ¿no? Incluso ya desde pequeños se nos introduce el azúcar muy pronto, mucho antes en España incluso de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y esto ya nos genera una predisposición a ser adictos al azúcar, porque al final el paladar tiene la capacidad de educarse y de aprender, y si aprendemos a tomar alimentos que tienen una carga de azúcar muy alta, pues evidentemente el día que nos comamos una manzana nos va a saber más bien a poco, ¿no? Porque no es lo suficientemente dulce. Y además, si tenemos sobrepeso, pues es curioso porque lo que nos sigue ofreciendo la industria alimentaria es más azúcar. Nos vende productos que aparecen como 0% grasos, pero con una carga de azúcar tremenda, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitamos es lo contrario. Necesitamos una carga de grasas buenas, importante, y reducir los carbohidratos. ¿Y qué nos dicen los organismos públicos a este respecto? Pues casi vienen a confirmar eso que la industria alimentaria nos está vendiendo. Mirad, aquí tenemos a la izquierda la pirámide de alimentación saludable que apareció en 2015 aquí en España. Y bueno, lo único que se introdujo realmente nuevo fue la base, donde tenemos pues el consumo de agua, el ejercicio, el bienestar emocional y demás, pero luego si cogemos lo que es desde esta línea de cereales hasta arriba, sigue siendo casi la clásica pirámide que tenemos aquí desde siempre, es decir, en la base de los cereales, que ya hemos visto que no deberían estar tan abajo porque estamos especializados en obtener esa glucosa de todos los alimentos. Luego tenemos los vegetales y la fruta, los lácteos, la carne, siguen incluyendo los procesados, lo cual es bastante peligroso. Y además tenemos la única pirámide nutricional del mundo que incluye el alcohol en lo que viene a ser una pirámide de alimentación saludable, lo cual es una barbaridad, porque el alcohol no es cardiosaludable en ningún caso, ninguno de los vinos, y esto también es algo que hay que desmitificar, porque en ningún caso el alcohol es cardiosaludable. Se incluyen los pasteles, que esto jamás podría estar en una pirámide de alimentación saludable. Podemos comerlos, pero muy puntualmente, y si no los comemos, mejor, porque no nos aportan nada. Y arriba pues tenemos la suplementación, que también, bueno, es un poco erróneo incluirla en una pirámide nutricional, porque en principio, si tú tienes una nutrición adecuada, no tienes que recurrir a suplementos de ningún tipo. Si la comparamos, por ejemplo, con la pirámide nutricional australiana, igual que esta, os podría mostrar otras muchas europeas, vemos que el cambio es bastante importante. En la base de la pirámide tenemos vegetales en una gran cantidad, y un pequeño recuadro para la fruta, porque debemos consumirla en menor cantidad que las verduras, y ya arriba empezamos a tener los cereales. Ponen especial empeño en mostrarnos también cereales integrales, se nota un poco en la coloración. Luego se incluyen también las bebidas vegetales, los lácteos aparecen también en menor cantidad, y arriba las grasas de buena calidad. Incluso aquí se nos especifica que el azúcar y la sal tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, ¿cuál sería entonces la solución, ¿no? Porque si tenemos a la industria que nos ofrece estos productos, si tenemos además las recomendaciones oficiales sanitarias que apoyan la venta de estos productos, ¿qué podemos hacer? Bueno, sobre todo y primero yo os invito a formaros y a seguir aprendiendo y a poner en duda toda la información que nos llega, bien sea a través de la publicidad, bien sea a través de los profesionales sanitarios, incluso esto mismo que os estoy diciendo yo. Dudad siempre, investigar por vuestra cuenta y encontrar lo que se adapte mejor a vuestra rutina y a vuestra circunstancia de vida.
Pero bueno, soluciones que seguro mejoran nuestra salud serían, por ejemplo, eliminar el consumo de alimentos procesados, de todos los procesados, que actualmente tenemos una cantidad inmensa en nuestra alimentación. Reducir el consumo de cereales y preferir siempre los cereales integrales. Aumentar el consumo de las grasas buenas, que ahora veremos cuáles son. Eliminar el azúcar de adición de nuestra alimentación diaria y basar nuestra dieta en comida real, que serían pues, frutas y verduras frescas y de temporada, siendo esta la base de nuestra alimentación, huevos ecológicos o camperos, carnes de animales criados en libertad y alimentados con comida de buena calidad, pescados de captura salvaje, evitando siempre los de piscifactoría, y semillas y frutos secos al natural. Evidentemente, ni fritos, ni bueno, tostados sí, pero ni fritos, ni con sal, ni estos que vienen, que están tan buenos, pero que son horrorosos, recubiertos de miel y todo este azúcar, ¿no? Porque eso no os lo voy a discutir. Bueno, está. Una cosa que esté bueno y otra cosa que sea saludable. Bueno, por tener un poco referencia, las cantidades y frecuencias de consumo de los alimentos. El 90% de lo que bebemos al día debería ser agua o una infusión de la hierba que queramos sin endulzar. Esto es muy importante. Los huevos, presuponiendo que son camperos o ecológicos, podemos tomar tranquilamente de 4 a 5 veces a la semana. De hecho, las recomendaciones actuales para huevos de buena calidad están de 7 a 14 huevos en personas sanas, adultas, que no tengan ningún problema cardiovascular ni nada así. Siempre que sean, ya os digo, huevos o bien camperos o ecológicos. El pescado debería ser nuestra principal fuente de proteína, ingiriéndolo en una semana entre 6 y 8 veces. Y sé que esto parece una cantidad muy alta, pero debería ser nuestra base proteica. Así como las carnes, ahora paso a comentaros que son más opcionales, el consumo de pescado es muy importante. Debemos tener dos cosas en cuenta. Si es posible, debería predominar de 4 a 5 veces el consumo de pescado azul. Un pescado azul que sea de captura salvaje, que sea un pescado azul de pequeño tamaño, como los boquerones, la sardina, jurel, caballa, salmonete, el salmón que sea siempre salvaje. Y de 2 a 3 veces el pescado blanco. Disculpa, Nuria, creo que hay algún problema en el sonido. ¿Podéis decir por el chat, por favor, si vosotros también lo tenéis? Nuria, por favor, si puedes volver a conectarte. Es posible que se haya perdido la conexión por un momento. Disculpa, estas son las cosas que pasan en el directo. Vamos a ver si Nuria se vuelve a conectar. Te estoy avisando. A ver, un momentito. ¿Nuria? Hola, había un problema técnico. Vale. No te... Sí, sí. Venga, vete conectando, ¿vale? Venga, gracias. Disculpa, es lo que tiene las clases en directo. Se le acaba de ir la luz en toda la calle, pero por lo visto vuelve a ver, se va a conectar y en unos momentitos pues vuelve a estar con nosotros. Supongo que no sé qué os estará pareciendo, a mí me parece muy interesante
lo que nos está contando. Y bueno, mientras Nuria viene, pues os puedo ir contando cosas del proyecto de Estado Cero. Queremos iniciar una serie de masterclass en directo como esta, de temáticas que nos vayáis facilitando. Queremos hacer algunas de mindfulness, algunas también de arquetipos, y bueno, y lo que a vosotros se os ocurra que puede ser de vuestro interés. ¿Por qué surgió la idea de Estado Cero? Os preguntaréis, ¿no? Pues Estado Cero surgió de la idea y del objetivo de ayudar a otras personas a que a través de las terapias alternativas puedan conseguir el bienestar integral, ¿no? ¿Por qué se me ocurrió esto? Pues porque durante más de 10 años en mi vida estuve muy perdida, tuve muchas crisis de ansiedad, pero bueno, nació mi hijo y eso me dio las fuerzas para enfrentar esos problemas que tenía. Empecé a ir a terapia y empecé a probar con técnicas de este tipo, como el Reiki, la osteopatía, la kinesiología, el mindfulness, la meditación. Y eso la verdad es que a mí me sirvió muchísimo y de pasarme pues 10 años con crisis continua a ser capaz de empoderarme y de montar un proyecto como este con el objetivo de facilitarlo a otras personas y que consigan también estar tan bien como yo he conseguido estar, ¿no? Sigo trabajando con este tipo de terapias alternativas y naturales y lo que queremos, Víctor, que es el otro cofundador, y yo, es precisamente darlas a conocer a través de los cursos, a través de las masterclass, a través de entrevistas con profesores y terapeutas que vamos a tener y a través de formatos muy variados. Vídeos prácticos, también vamos a tener vídeos de cocina saludable y queremos tener clases de yoga, de tai chi, de qigong. En general, contenido muy práctico, muy variado, pero siempre desde el punto de vista holístico, ¿vale? Voy a ver si Nuria se ha conectado. Yo espero que le quede poco. Os animaría, por favor, a que hicierais vuestras preguntas a través del chat. He visto que, bueno, Víctor ha hecho un par de preguntas. Os animaría que al final de la charla que le hicierais algunas preguntas para que os las pudierais resolver, porque ese es el objetivo del directo, porque la grabación la vais a poder tener cuando acabe la charla, pero lo importante aquí es poder acceder directamente al profesional y que os pueda ayudar. Ya se ha conectado Nuria. Le doy paso, ¿vale? Hola, ¿me oís? ¿Todo bien? Sí, vale. Bien, voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, aquí lo que pasa en Sevilla es que cuando hace mucho calor y todos ponemos el aire acondicionado, pues a veces nos quedamos sin suministro eléctrico. A ver, bueno, ¿por dónde iba? Estábamos aquí. Bien, os estaba hablando del pescado. Os decía que necesitamos comer un pescado azul de muy buena calidad y para eso necesitamos que sea un pescado azul de tamaño muy pequeño, que puede ser pues caballa, boquerón, jurel, sardinas y siempre, por supuesto, que no sea frito, ¿vale? Porque entonces estaríamos oxidando esa grasa que tanto nos interesa, que es el omega 3. Y el pescado azul, pues podríamos dejarlo para 2 o 3 veces a la semana y que tengamos siempre cuidado de que no sea proveniente de piscifactoría, porque el pescado de piscifactoría vendría a ser como esos pollos que engordamos con maíz transgénico y cereales de mala calidad, pues sería lo mismo llevado al mundo de los peces. Las carnes, comentaba antes que realmente son opcionales. La proteína principal debería ser la del huevo y la del pescado. El consumo de carne roja debería reducirse a una vez cada 15 días, sería lo recomendable. Y en el caso de las procesadas, yo diría que tienen que eliminarse, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud también nos dice una vez cada 15 días, pero tienen una calidad horrorosa y de hecho se ha demostrado recientemente en un informe que salió el año pasado que facilitan o promueven el desarrollo de cáncer de colon. Así que mejor eliminar los procesados, que son todos estos
que también están tan buenos como los embutidos, las hamburguesas y todo esto que viene a base de carne picada con un montón de aditivos que son bastante dañinos para nuestra salud. En el caso de las carnes blancas, pues el consumo podría ser de 3-4 veces a la semana siempre que la crianza del animal sea en las condiciones adecuadas, es decir, animales que están en libertad, que pueden moverse, que no se les medica o no se hace en exceso y que les da la luz del sol también. Las vísceras serían especialmente interesantes, ¿vale? Es un poco el origen de nuestra nutrición, estarían las vísceras. Son también muy calóricas, tienen una densidad nutricional muy alta, este concepto que hemos visto antes, entonces son especialmente interesantes. Los cereales deberían tener una presencia muy, muy escasa y ser siempre integrales. Esto es súper importante porque si no, el azúcar en sangre sube mucho y, bueno, y ahí pues comprometemos el buen estado del páncreas y facilitamos también la generación de depósitos de grasa. Los lácteos son en todo caso opcionales y en ningún caso son indispensables para nuestra salud. Hay personas que los digieren sin problema y pueden nutrirse bien con ellos y hay otros que no. Entonces vendría a ser más bien una elección personal. Pero sí os recomiendo que sean siempre enteros. Los lácteos desnatados y semidesnatados no tiene mucho sentido en nuestra alimentación. De hecho, las principales vitaminas que nos aportan los lácteos, que son la vitamina A y la vitamina D, son liposolubles. Esto significa que necesitan una grasa. Si le quitamos la grasa, pues estamos quitando también esa parte de vitaminas. Y por último, los frutos secos y semillas, pues sería interesante priorizar algunos sí y eliminar otros. Por ejemplo, son muy interesantes la nuez, la almendra, la avellana, los piñones y las nueces de macadamia. Entrarían también aquí los anacardos. Y deberíamos desechar los cacahuetes, los pistachos y las pipas, sobre todo si son estas que vienen con sal, tostadas y demás, ¿vale? Bueno, pues llegados a este punto, que tampoco quiero que nos quedemos con la sensación de madre mía, cuántas cosas tengo que dejar de comer, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos sobre todo en tres cosas muy importantes que son cambios que tampoco cuesta tanto hacer y que realmente tienen una repercusión bastante importante en nuestra salud. Lo primero sería disminuir el consumo de hidratos de carbono y de azúcares. Lo segundo sería aumentar la ingesta de grasas saludables. Y lo tercero, indispensable, es incluir el ejercicio frecuente que combine tanto el entrenamiento aeróbico como el entrenamiento de fuerza. Bien, empezamos con los hidratos de carbono y la glucosa. Los hidratos de carbono, como hemos comentado antes, son una fuente de glucosa, pero que sean beneficiosos o perjudiciales va a depender siempre de la carga glucémica. La carga glucémica es la capacidad que tiene ese alimento de elevar la glucosa en sangre, ¿vale? Si elevamos mucho la glucosa en sangre, nuestro páncreas tiene que segregar mayores niveles de insulina y eso a la larga genera pues un cierto desgaste, ¿no?, en el funcionamiento del páncreas. Puede tener como consecuencia el desarrollo de diabetes. ¿Dónde están los hidratos de carbono o cuáles son los más peligrosos? Bueno, pues son los provenientes del pan, sobre todo del pan este que podemos encontrar. Hay poquitas panaderías que tengan un buen pan de calidad, ¿vale? Entonces, digamos el pan que encontramos en cualquier supermercado, este pan blanco estándar y gran parte de los integrales también, porque, bueno, al final lo que hacen es ponerle un poco de salvado y colorante y que parezca aquello muy sano, pero realmente no lo es. El arroz, igualmente, no se trataría tanto de eliminarlo, sino de cambiar el consumo a un arroz integral y de disminuir bastante la cantidad de arroz que comemos. Yo pondría como máximo quizá una vez a la semana, pero si os cuesta empezar con esto, bueno, podéis hacerlo un par de veces a la semana y poco a poco ir disminuyéndolo, porque entiendo que los cambios al principio son complejos y mejor ir poco a poco. La pasta no integral quedaría totalmente descartada y la integral también habría que reducir bastante su consumo y los dulces, por supuesto, pues se quedarían fuera y deberían ser algo que, bueno, que no se trata de renunciar completamente a ello, pero sí que esté presente de manera muy, muy excepcional. Ni siquiera los fines de semana, debería ser algo en plan cumpleaños, Navidad o algo así muy puntual. Como he dicho antes, estresan el páncreas, favorecen la acumulación de grasa, aumentan el riesgo de padecer hipertensión, diabetes y algún tipo de patología cardiovascular. La patata, aunque no es en sí un cereal, es un tubérculo, pero funciona a nivel metabólico de manera bastante similar a los cereales, por eso los incluimos aquí y también habría que reducir bastante el consumo porque por lo general está muy presente en nuestra alimentación. Los hidratos de carbono se han considerado durante mucho tiempo nuestra fuente de energía principal, como hemos visto en la pirámide nutricional,
pero además son muy económicos. Entonces, veremos muy justificada su utilización en la mayoría de los alimentos procesados, ¿no? Por una parte nos justifican que tenemos que comerlos porque están en la base de la pirámide nutricional, pero por otro lado en realidad hay unos intereses económicos bastante grandes porque evidentemente dan un margen de beneficios muy, muy amplio. ¿Cuáles serían los mejores hidratos de carbono? Pues serían siempre los cereales integrales, los tubérculos, las frutas frescas, la miel en pequeñas cantidades y las frutas desecadas también en pequeñas cantidades. Y aquí abajo tenemos una pequeña gráfica que hace un recorrido del índice glucémico. IG es índice glucémico, es lo que hemos visto de la capacidad que tiene el alimento para subir el azúcar en sangre. Entonces, las patatas serían las que tienen mayor carga glucémica, luego tenemos el arroz, el pan, la pasta y las legumbres que ya tienen una combinación de hidrato de carbono y proteína bastante interesante y que, bueno, realmente no, en principio no habría que eliminarlas de la alimentación, solamente reducirlas un poco. Pasamos ahora a hablar de la grasa. Nuestra salud depende de la grasa. Bueno, esto parece una afirmación bastante impactante, ¿no? Porque llevamos tanto tiempo escuchando que la grasa es mala, que tenemos que reducir el consumo de grasa, que tenemos que comer productos light para no engordar y tenemos tanto machaque con esta información que es algo que yo veo bastante en consulta. Cuando subo el consumo de grasa hay bastante reticencia, ¿no? a poder comer tranquilamente cantidades de grasa que realmente son beneficiosas para nosotros. Bueno, habría 3 grasas vitales para que nuestro cuerpo funcione bien. Estas grasas son esenciales. Cuando decimos que un nutriente es esencial es que tiene que ser obtenido a través de la alimentación, que nuestro cuerpo no tiene capacidad de generarlo por sí solo. Entonces tendríamos el omega 3, que principalmente lo encontramos en el pescado azul, como hemos visto. El omega 6, que está presente en la carne de alto valor biológico y que además lo vemos infiltrado. ¿Veis aquí el ejemplo del jamón? Cuando aparece la grasa infiltrada en el músculo, esto significa que el animal ha crecido con los tiempos que necesita para crecer, que no se le ha cebado para que crezca rápidamente y que además se ha estado moviendo mucho, ¿vale? Por eso el jamón de buena calidad vemos que tiene este veteado de grasas. Y el omega 9, que está presente especialmente en el aceite de oliva, en el aguacate y en las nueces, que son los 3 alimentos estrellas a introducir, yo diría, en nuestra dieta diaria, ¿no? Aceite de oliva, aguacate y nueces. Bueno, las funciones principales de las grasas, para que tomemos un poco más de conciencia y por desmitificar este estigma que tenemos con la grasa, pues cumplen funciones tan importantes como mantener flexible la membrana de las células. Por ejemplo, la de los hepatocitos. Los hepatocitos son unas células que están en el hígado que permiten que el hígado pueda depurar bien las toxinas que vamos generando en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues tiene una función fundamental aquí, ¿no? Para que el hígado pueda funcionar correctamente. Son también la materia prima la formación de hormonas, de manera que si la calidad de la grasa que tenemos en el cuerpo no es la que toca y es una grasa generada a partir de azúcares y de grasas hidrogenadas, pues probablemente empecemos a tener ciertos desarreglos hormonales, algunos síntomas, también se relaciona muchas veces con problemas de fertilidad, en fin, tiene una trascendencia bastante importante. También son fundamentales para la formación de la vitamina D a partir de la exposición del sol, que ya sabéis que la vitamina D es una de las principales encargadas en mantener el buen estado de nuestros huesos. El omega 3 además es fundamental en el rendimiento cognitivo y en la memoria. Y una parte muy interesante de las grasas es que aumentan mucho la sensación de saciedad. Entonces, es súper importante a la hora de tener una relación saludable a nivel emocional con la comida, ¿no? Comer algo y que nos sacie, nos deja satisfechos y nos hace felices, ¿no? Es lo mismo que comer algo ahora y dentro de media hora vuelvo a tener hambre y tener que estar siempre picando porque realmente no hay nada que nos llene. Y la última pauta que quería daros es, aunque no forme parte en principio, del concepto que tenemos de alimentación, pero sí, el movimiento es una parte indispensable de la alimentación. Somos el único animal que no se mueve para conseguir alimento. Entonces, sí, el alimento es fundamental, el movimiento es fundamental en la alimentación, aunque actualmente tengamos la fortuna de no tener que ejercerlo cada día para salir a buscar comida, pero nuestro cuerpo está adaptado y preparado para ello y de hecho es necesario. Os pongo aquí que somos hijos e hijas del hambre y que además debemos movernos en ayunas. Es cuando
más se movilizan nuestros depósitos de grasa. No es necesario que sea algo diario, pero varias veces a la semana sí es interesante realizar el deporte en ayunas. Por supuesto, con asesoramiento profesional, enfocado siempre a los objetivos que queramos conseguir y demás, pero es bastante interesante hacer ejercicio en ayunas, muy saludable. Y luego, el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza también está un poco estigmatizado, especialmente en las mujeres. Tenemos muy interiorizado la realización de ejercicio cardiovascular, pero bueno, cardiovascular es todo el ejercicio, quiero decir aeróbico, pero el de fuerza parece que se queda ahí también un poco como que no trabajamos mucho la musculatura, ¿no? Y fijaros si es importante que regula el peso, porque al aumentar el consumo calórico, también aumentamos el metabolismo basal y eso hace que en reposo consumamos mayor cantidad de calorías. Protege los músculos y los huesos, previene, bueno, mejora la mecánica del cuerpo, como el equilibrio, la coordinación y la postura. Nos previene de enfermedades como la osteoporosis, tan importantes llegadas también la de la menopausia, y mejora algunas, como la diabetes tipo 2 también. Y aumenta los niveles de energía y, sobre todo, el estado de ánimo. El beneficio que tiene el deporte para el estado de ánimo es brutal. Y, bueno, para ir terminando, os quería dejar una pequeña reflexión que me parece la base de toda la nutrición evolutiva y de toda la alimentación relacionada con comer comida real y en estado natural. Y es que la salud está en atender con coherencia a aquello para lo que estamos diseñados, ¿no? Entonces, igual que vemos esta imagen muy cómica, la imagen de la izquierda, donde la cuadrupedia nos parece bastante ridícula, y ya no andamos así, aunque en su día sí que pasamos gran parte de nuestra evolución con esta postura y ahora nos parecería una locura, pues debería parecernos también una locura la imagen de la derecha, ¿no? Es un poco la comparativa y el contraste de cómo puede parecernos normal unos niños que en su estado natural deberían estar saltando, jugando, corriendo y tomando alimentos naturales, pues que estén así, ¿no? Que incluso les lleva a estado de apatía y depresión, pues por el propio sedentarismo y por la carencia de nutrientes de buena calidad. Y bueno, por mi parte, nada más. Os agradezco muchísimo la asistencia. Lamento el pequeño problema que hemos tenido con el corte de luz. Estoy intentando volver, pero no sé si estoy haciéndolo bien. Creo que sí. ¿Podéis verme? Compañeros, ¿me confirmáis si podéis verme bien? Sí, te vemos estupendamente. Vale. Perfecto. Animo a los que están escuchando, ¿no? A las personas que se han inscrito, os animo a que le hagáis las preguntas a Nuria. Creo que te han hecho ya alguna, Nuria. ¿Puedes leer el chat? Sí, un momentito. Un momentito que estoy entrando para ver el chat. Compañeros, ¿podéis facilitarme el enlace, por favor, para entrar en el chat? Sí, te lo está facilitando, Víctor, Nuria. De todos modos, yo si quieres te voy adelantando algunas de las preguntas que te han hecho. ¿Lo está facilitando, Víctor? Sí, lo tengo. Vale, gracias. Es que con el tema este del corte de luz se ha quedado ahí. Vale. Bien. Vale, Víctor me pregunta si es positivo una copa de alcohol al día o una cerveza. Lo siento, Víctor, pero no. Ya sé que llevamos muchos años escuchando que el alcohol es cardiosaludable, pero no es así, ¿vale? No hay evidencia científica que respalde esas afirmaciones. No me gustaría dar la sensación de que
estemos siempre pensando en que todo se deba a una manipulación por parte de la industria y demás, pero sí que es verdad que cuando no hay una evidencia científica emitida por parte de organismos realmente neutrales que trabajen en favor de la salud, como es el caso, que no hay evidencia científica, pues quizás sí deberíamos pensar que, bueno, que en algún momento dado pues haya habido algún interés ahí que haga que algunos cardiólogos o determinados sectores de la cardiología apoyen el consumo de alcohol. Pero no, actualmente no tenemos evidencia científica que respalde esa afirmación. Bien, me preguntas también sobre los alimentos que se anuncian sin azúcar, pero que tienen edulcorantes. Vale, el problema de los edulcorantes es que depende del edulcorante. ¿Vale? Hay muchos tipos de edulcorantes, algunos son más saludables que otros, por ejemplo, la stevia, que podemos considerar un edulcorante, es un edulcorante natural, viene directamente de la planta, o en principio así debería ser. Y bueno, sí que podríamos considerarlo saludable. Hay otros que comprometen un poco más nuestra salud, pero el problema principal de los edulcorantes es que no se metabolizan tanto a nivel de páncreas, por eso no activan la producción de insulina, sino que pasan directamente a metabolizarse en el hígado, ¿vale? Entonces, si tenemos un consumo excesivo de edulcorantes y sumamos quizá determinada carga genética o predisposición u otros hábitos que favorezcan que nuestro hígado funcione un poco regular, pues bueno, podemos entorpecer bastante el funcionamiento de uno de los órganos más importantes que tenemos, ¿no? Como es ese que se encarga de eliminar y depurar todas las toxinas. Bien, vale, Laura me pregunta por el gluten. Bueno, esto daría para una hora más. Bueno, el gluten, os cuento. Lo que pasa con el gluten, que principalmente, bueno, a ver, el gluten es la proteína de determinados cereales, sobre todo el trigo, ¿vale? Vamos a decir que el gluten, la forma en la que está más presente en nuestra alimentación es a través del trigo. Bien, lo que ha pasado con el trigo es que aunque no es un cereal en principio de uso transgénico como puede ser el maíz, que la mayor parte del maíz que hay ahora mismo en el mercado es transgénico, el trigo no es tanto ese problema, sino la selección que a lo largo de esos miles de años de cultivos ha hecho el ser humano, sencillamente pues porque una planta era más productiva o resistía mejor las condiciones climatológicas. Entonces hemos ido hibridando plantas de trigo y seleccionando plantas de trigo de manera que al final las plantaciones de trigo actuales esas semillas tienen una carga en gluten muy alta. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el gluten nos da esa facilidad para moldear la masa de pan, y esto quien haya hecho pan sin gluten en casa sabrá de lo que hablo, porque es un desastre cuando algo no tiene una carga de gluten importante, el pan se queda hecho un ladrillo. Y entonces, bueno, hemos seleccionado al final las plantas que más nos convenían y nos hemos alejado mucho de ese cereal de trigo salvaje que estaba mucho más equilibrado a nivel nutricional. ¿Qué genera el gluten en nuestro organismo? Pues principalmente inflamación. Al facilitar la inflamación, bueno, digamos que irrita la mucosa intestinal y eso hace que nuestro sistema inmune se ponga en alerta, y esa alerta nuestro sistema inmune la canaliza en forma de inflamación. Esta inflamación facilita que se genere también más mucosidad y que igualmente si estamos cursando con alguna enfermedad autoinmune, los síntomas empeoren o incluso en alteraciones hormonales los síntomas empeoran mucho, en menstruaciones dolorosas, muchas veces también en cuestiones de infertilidad, mejora y sobre todo nos inflama mucho el abdomen, ¿no? Y bueno, ¿podemos vivir sin gluten? Desde luego que sí. No es algo que sea indispensable, pero yo creo que la salud mejora bastante cuando eliminamos el gluten. Es bastante difícil, porque desde luego la alternativa a no comer gluten no son los productos sin gluten. Los productos sin gluten, la mayoría están elaborados buscando imitar el gluten. Entonces, claro, se hacen a base de arroz, a base de maíz, por lo cual nos sube mucho el azúcar en sangre y al final estamos generando casi lo mismo que cuando comemos gluten. Inflamación, estado de alerta de nuestro sistema inmune. Así que el tema del gluten es bastante complicado, porque a mí sí me parece muy buena idea eliminarlo, pero eliminarlo, no sustituirlo, porque los productos sin gluten tienen dudosa calidad. ¿Vale? Entonces, desgraciadamente, la situación que tenemos ahora mismo, tenemos el pan muy integrado en nuestra alimentación, pero bueno, yo os animo a que
a que poquito a poco vayáis restringiendo el consumo y ya veréis que, vamos, que se puede vivir perfectamente sin gluten y de hecho os encontraréis mucho mejor. Lo primero que vais a notar es cómo vuestro abdomen se deshincha, seguro. Vale, me preguntas también sobre los materiales de los utensilios de cocina. Vale, me imagino que esto quizá lo preguntas, Laura, por el tema del teflón, ¿verdad? De que es procancerígeno y demás. Hombre, lo ideal, ahora tenemos bastante oferta en el mercado de utensilios de cocina con base cerámica y la madera también me parece bastante interesante a la hora, quiero decir, no de cocinar, no del recipiente para cocinar, sino de mover la comida y demás. Me parece bastante interesante siempre que las condiciones higiénicas sean las adecuadas, porque ya sabéis que la madera no debe estar en contacto con la carne cruda y el pescado crudo y demás. Pero yo en principio recomendaría cerámica. Si os lo podéis permitir, me parece una inversión que es bastante interesante y es duradera en el tiempo y actualmente es la que está más libre de tóxicos. ¿Dejar de comer carne y pescado es beneficioso o perjudicial para la salud? Bueno, en base a lo que hemos estado comentando de nuestra adaptación fisiológica y anatómica a la nutrición que hemos tenido, en principio podría parecer un poco perjudicial. La carne ya os digo que es totalmente prescindible, pero la proteína del pescado sí que es muy interesante. La grasa del pescado es muy interesante. ¿Se puede llevar una dieta vegetariana saludable y adaptada a toda esta información que hemos visto a nivel evolutivo? Sí, se puede. No es fácil. También os digo que no es fácil. Hay que tener unos conocimientos de nutrición bastante importantes. Habría que quizá en determinados puntos tirar de suplementación, sobre todo cuando no se consumen derivados animales y casi yo os diría, aun consumiendo derivados animales, introduciría la suplementación con B12 porque la vitamina B12 que hay en los huevos y en los lácteos no es suficiente y la trascendencia que tiene la vitamina B12 para nuestro sistema nervioso, entre otras muchas funciones, es de una importancia crucial y las consecuencias son muy graves cuando hay carencia. Entonces, sí se puede y se puede tener una alimentación saludable vegetariana, pero no es fácil. No es fácil y o uno se empapa mucho de conocimiento o mejor que pida ayuda profesional y se quede tranquilo de que lo está haciendo bien y lleve sus analíticas al día y demás. Con esto no quiero decir que una alimentación omnívora sea saludable por ser omnívora y por incluir de todo, porque a la vista está que la mayor parte de la población que tiene problemas de obesidad, diabetes, hipertensión y demás son omnívoros, ¿vale? Entonces, bueno, es una línea un poco delicada. Pero en resumen, Charo, dejar de comer, que era tu pregunta, dejar de comer carne y pescado es beneficioso o perjudicial. Se puede vivir sin ello, pero hacerlo bien requiere de mucho conocimiento. Al menos de sentar unas bases en las que podamos movernos con tranquilidad. Y siempre que seamos adultos, los niños yo no lo recomendaría porque ellos no tienen la capacidad que tenemos los adultos de sintetizar determinadas proteínas en base, por ejemplo, a la mezcla de legumbres y cereales y demás, que se suele hacer en la alimentación vegetariana. Y creo que no me dejo ninguna pregunta. ¿Sí? ¿Podéis confirmarme? ¿Está todo bien? Sí, Nuria, parece que no hay ninguna otra pregunta. Así que, bueno, darte las gracias. Ha sido súper interesante la charla. La verdad es que nos ha aclarado muchas cosas que estaban muy mitificadas. Y bueno, en estado cero estamos para despertar y yo creo que esta charla, desde luego, nos ha despertado. Muchas gracias a vosotros, Lola. Me encanta compartir con vosotros y bueno, poder llegar a otras personas que podamos aprender entre todos. Una última pregunta que sí quisiera yo hacerte. Muchas veces nos centramos en el tema de la nutrición por temas de dieta, ¿no? ¿Qué otras aportaciones podría hacernos, no? Por ejemplo, alguna vez hablando contigo nos has dicho, bueno, aquí la nutrición evolutiva se puede llevar pues para temas de embarazo, para alimentación infantil. Díganos un poco, lo digo por si hay algún tema que a los suscriptores que nos están escuchando le pueda interesar
y bueno, y que nos lo comenten, ¿no? Bueno, el primer tema que tengo que mencionar, porque está a la orden del día y porque me toca directamente por ser mujer, es el tema de la salud hormonal. Y por cómo a las mujeres a lo largo de las últimas décadas se nos tiende a privar del consumo de grasas porque parece que todas tenemos que pesar 45 kilos y que si no, pues siempre nos sobra grasa, ¿no? Eso está muy mal. Las mujeres necesitamos un porcentaje mínimo de grasa para poder tener una salud hormonal como toca, para ser fértiles, para no tener síntomas que nos estén haciendo daño día a día. Y además la salud hormonal no es solo una menstruación adecuada, sino que repercute a nivel óseo, tiene demasiadas consecuencias, ¿no? Entonces, una formación específica en una dieta dirigida, dieta entendiendo forma de comer, ¿vale? Que tenemos muchas veces asociada la palabra dieta al adelgazamiento. Conocer una dieta específica para la salud hormonal me parece súper interesante, de cara al ciclo menstrual, a la búsqueda de un embarazo, durante el embarazo y la lactancia y también sobre todo de cara a la menopausia, ¿no? Para bueno, pues prevenir todas las posibles carencias. Aparte de eso, en alimentación infantil, es que son el futuro, ¿no? Entonces, si ya de pequeño tenemos la gran oportunidad, que es ese paladar virgen, que tenemos la oportunidad de darles a conocer sabores en el estado natural y pues me parece súper interesante también. Alimentación para el estrés, que también es otro tema que vamos todos de cabeza, sí. Pues igual, ¿no? Una alimentación dirigida a favorecer las funciones cognitivas, a mejorar nuestra memoria, a facilitar el descanso por la noche. Y bueno, no sé, Lola, es que si no me paras puedo seguir aquí hablando. tengo muchos temas, muchos, sí. Bueno, pues dejaremos a las personas que nos oyen a que sean ellos los que nos propongan los temas. Y bueno, darte las gracias y bueno, que volveremos a conectar y a dar material de nutrición evolutiva. Muchas gracias. Gracias a vosotros, lamento la interrupción, pero bueno, ha sido muy agradable poder compartir este ratito con vosotros. Nos vemos prontito. Venga, gracias, Nuria. Adiós, chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la primera masterclass. Espero que os haya resultado interesante. Os enviaremos una pequeña encuesta que se puede rellenar en segundos para que nos digáis qué os ha parecido. Perdonad por lo del corte, pero bueno, son las cosas del directo y bueno, que seguimos aportando para que consigáis ese bienestar integral que queremos que consigáis, ¿vale? Como dijo Dalai Lama, hoy es el día perfecto para amar, hacer, crecer y vivir. Un saludo y buenas tardes. Hasta luego, ceronautas.